Buenos días, chicos. Estoy aquí haciéndole un pequeño video para repasar. Voy a compartir la pantalla ahora, ya que el jueves no pude tener encuentro con ustedes debido a que llegué tarde a la casa. Entonces, mis planes eran, como yo les había dicho, repasar con ustedes el examen final. De todas maneras, aquí estoy. eh, Viendo esto, ¿verdad? Este repaso. Es el repaso del examen final. Eso significa que contempla todos los contenidos, todas las unidades que fueron tratadas en este curso de Español 101. Entonces tenemos un texto. Este es un texto el cual hay que leer minuciosamente. De esa misma manera, por supuesto que ese mismo no, va a venir un texto en el examen y de ahí se van a hacer preguntas. El texto principal, porque de ahí hacemos unas 6 a 10 preguntas, pero hay más textos. Por eso el examen tiene entre 50 y una hora para que ustedes tranquilamente puedan leer. Entonces, son preguntas que ya hemos visto en exámenes pasados. Sencillamente leemos cuidadosamente el texto. Este texto se llama El negocio de Doña Hormiga y lo leemos cuidadosamente. Pues yo no lo voy a leer con ustedes, pero a medida que se vayan haciendo las preguntas, vamos a ver. Como siempre, ese documento se lo voy a poner en la semana 14, donde está la palabra, la etiqueta retroalimentación, junto con este video. Y ya en el documento aparecen las respuestas, ¿verdad? Luego ustedes las confirman. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Si lo vemos cuidadosamente, ya habíamos trabajado con que un párrafo comienza con letra mayúscula y termina en un punto y aparte o un signo equivalente. Ahí hay también un espacio en blanco donde yo estoy poniendo el cursor que me hace identificar que de aquí a aquí hay un párrafo y que este es otro párrafo, este es otro, van 3, este es otro, van 4 y este es un último párrafo, serían 5. La respuesta es 5, como bien está señalado ahí. Luego preguntamos en el cuento quién es el personaje principal. Cuando uno lo lee, se da cuenta que hay distintos personajes, ¿verdad? Está Doña Hormiga, sus hijas, el perro y un grupo de personas o de personajes también que están ahí, que son la señora de 100 pies, unos españoles e italianos. Pero dentro de todos, el principal es Doña Hormiga. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Recordemos que los secundarios son aquellos que están relacionados más directamente con el personaje principal y porque realizan una acción que aunque no es más importante que la del personaje principal, sin esa acción no hay historia. Entonces, la respuesta es el perro, las hijas de Doña Hormiga y la señora Cien Pies y sus hijos. Luego vemos la número 4, los personajes que no tienen mucha incidencia, ya está definido aquí, se llama comparsas, ¿verdad? Yo les decía cuando explicaba que también se le llaman personajes terciarios. ¿Quiénes son esos? Esos no hacen nada, sencillamente se mencionaron. Fueron los españoles e italianos. En la pregunta 5 tenemos la técnica narrativa o, ¿se acuerdan el ritmo narrativo y la secuencia narrativa, que es lo mismo que técnica narrativa? Hay un sinnúmero de técnicas. Aquí vamos a ver algunas de ellas, porque son 3 opciones. Entonces, vamos a recordar, la verdad, la de desarrollo lineal o cronológica es cuando los hechos se cuentan en un orden lógico, o sea, las cosas van pasando
lo primero, lo segundo, lo tercero, etc. Y eso significa que en ese tipo de técnica o de secuencia narrativa se va explicando primero en orden lógico dónde viven los personajes, quiénes son, cómo son, y después que ya nos lo presentan, entonces que proceden a tener la complicación o el nudo, y por último el desenlace. Está la in media res, que es que ya la historia está comenzada, como quien dice, a la mitad de lo que debería ser si hubiera sido lineal. No nos presentan quién es Doña Hormiga, no nos dicen dónde vive ni nada, sencillamente comienza la historia como si ya nosotros conociéramos a Doña Hormiga y a todos los personajes y el lugar. Por lo tanto, cuando lo leemos nos damos cuenta que es in media res. Vamos a ver por qué comienza. Desde que llegó el invierno, Doña Hormiga se metió en su casa con sus hijas a comer. O sea, no nos dijeron, Doña Hormiga era una señora que tenía esto, no, ni vivía en tal sitio, no, sinceramente, sencillamente nos dijeron eso. Comenzaron con ella hablándonos como si ya nosotros la conociéramos. Entonces, la otra técnica, hay más, ¿verdad? Está la circular, que cuando se hace un círculo vicioso, comienza igual que termina, y está esta, la C, que es flashback, es cuando la historia se cuenta de atrás hacia adelante, como si fuera un recuerdo del narrador, una retrospectiva. También hay otra que es la flash forward, que es cuando se hace una historia dentro de otra historia. Pero en este caso no, en este caso ya vimos que era in media res. Luego tenemos, pues aquí dice que saltamos a la 8, pero esa era la número 6. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los personajes se puede decir que era desconsiderado y abusivo? A esto, chicos, esta pregunta está relacionada con la comprensión del texto, ¿verdad? Cuando dimos la comunicación, vimos que el contexto y el mensaje están relacionados. Entonces, en una lectura, en un texto, es muy importante que los estudiantes o el que lee entienda lo que está en la historia, o sea, entienda el mensaje. Cuando leemos nos damos cuenta que el desconsiderado era el perro porque le estaba pidiendo la casa. Según el texto, por su actitud y actuación, Doña Hormiga demostró ser emprendedora, porque cuando ustedes leen la historia, ¿verdad? Se dan cuenta que ella puso una zapatería y con una sola venta ella consiguió todo el dinero de pagar la casa y todo. Ella era emprendedora. Ahora, pudiéramos haber dicho, ¿ella era cooperadora? No, porque ahí ella no ayudó a nadie. Ella no ayudó a nadie, ella no cooperó con nadie. ¿Era holgazana? Claro que no. No era holgazana porque era una mujer era una amiga muy trabajadora. ¿Cuál de los siguientes fragmentos corresponde al desenlace o final del cuento? Recordemos que una historia, ¿verdad? En las partes de la historia o la estructura interna de la historia tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué parte corresponde al final del cuento? Ya dijimos que era la A, ¿verdad? Pero nos vamos lo voy a leer y nos vamos a ir a la lectura. Ese fue el negocio de Doña Hormiga, que se hizo rica en una hora como premio a toda una vida de trabajo. Ese chin de ahí ya nos hace entender que ella no era holgazana, que ella era emprendedora. Pero vamos al texto y nos damos cuenta si realmente eso pertenece al final del cuento. Y vamos ahí y nos vemos, lo leemos, que realmente ella dice eso mismo, que la pregunta. Luego tenemos la número 11, que saltamos a la 11, por la estructura y las características de ese texto, es narrativo, obviamente es un cuento.
Recuerden que de la tipología textual dimos 4: expositivo, narrativo, argumentativo y también el texto descriptivo. ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? Vamos a recordar que hay 3 tipos. Está el de primera persona, que también se llama omnisciente, y es cuando el personaje o el narrador es uno de los personajes que cuenta la historia y estará incluido en la historia. El de segunda persona es cuando el narrador se dirige al público o el lector, como si le hablara cara a cara, preguntándonos, ¿qué usted piensa de Doña Hormiga, por ejemplo? Pero en este caso no. Y el narrador omnisciente de primera persona, de tercera persona, ahorita yo dije que el de primera era omnisciente, no, el de tercera que es omnisciente, es el que sabe el presente y el pasado y el futuro de los personajes. No está involucrado en la historia, pero es como un Dios, por eso se llama omnisciente. Repito, en el de primera persona es cuando el narrador está incluido dentro de la historia y los verbos van a estar conjugados en primera persona. El de segunda, los verbos estarán conjugados en segunda persona, el narrador nos incluye a nosotros como lectores. Y el de tercera persona es el que es como un Dios. No se incluye, sabe el presente, el pasado y el futuro de los personajes y también no está involucrado en la historia. La intención comunicativa de la autora de escribir este cuento se podrá resumir en un refrán, por ejemplo, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Qué interpretación se le daría al mismo? La leemos bien y ya dijimos que era la C. ¿Qué relación hay entre el invierno para la hormiga y la pandemia de COVID-19 o el coronavirus? Al leerlo nos damos cuenta que nosotros duramos un tiempo, ¿verdad?, en cuarentena. Todavía no es propicio, si seguimos tomando las medidas, que estemos en el medio. Adiós al teteo. Yo no quisiera que ustedes, por estar en el medio, por estar en el teteo, ustedes se contagien, porque sería como muy hipócrita de nuestra parte después pedirle a Dios que nos ayude o decir, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Si uno se va a contagiar, porque es posible que todos nos contagiemos, que no sea por estar haciendo cosas que a Dios no le agradan o por estar en el medio, sabiendo usted que puede estar contagiado. Ahora, ¿quiénes deberían estar en el medio? Los que obligatoriamente tienen que trabajar y hacer diligencias importantes. Pero por usted estar en el medio del teteo, si se contagia, no venga con su hipocresía hacia Dios. Lee el texto siguiente, luego responde. Este es otro texto, ya ese texto va a ser distinto. El otro era narrativo. Este al final se hace una pregunta, vamos a ver de qué trata. Habla de la obesidad, dice que es la obesidad, hace referencia de un informe de la Sociedad Española que estudió la obesidad, una hipótesis que se planteó, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, hay un párrafo en negrita, hay varios párrafos que no están en negrita y hay un párrafo que está subrayado. Eso es porque se harán preguntas, ¿verdad? Exactamente como cuando dimos uno de los tipos de texto, que no lo voy a decir ahora. Bueno, bueno, ya en la pregunta 15 ya se sabe que es de los textos expositivos. Según dice aquí, el párrafo que está en negrita, en la estructura externa, recordemos que el texto expositivo tiene 2 tipos de estructura. Tiene la estructura externa, que es lo que se ve sin aún leer. Por eso, miren, sin leer eso, ustedes van a saber cuando se le hagan preguntas cuál es la respuesta correcta. Esa es la externa. Introducción, desarrollo y conclusión es la estructura externa. Y luego la estructura interna, que puede ser de problema-solución, causa-efecto, comparación-contraste, de ejemplificación,
entre otras estructuras. Vamos a ver la pregunta. Le preguntan que a qué parte de la estructura externa corresponde el párrafo que está en negrita. La respuesta es la introducción. Luego le preguntan los párrafos que no están ni subrayados ni en negritas, ¿a qué parte de la estructura externa corresponde? Al desarrollo. Y los párrafos que están subrayados, el párrafo que está subrayado, pertenece a la conclusión. Luego, cuando leemos el texto, ya sí, para hablar de la estructura interna hay que leer y saber de cuál tipo es, ¿verdad? Entonces leemos y nos damos cuenta, y además aquí la pregunta más o menos nos da una idea de cuál es la respuesta. Dice, en el texto, en el párrafo 3, se explican las causas y consecuencias de la obesidad. Recordemos que causa y consecuencia, ¿verdad? O causa y efecto, efecto es consecuencia. Es lo mismo. Entonces, según la estructura interna, el texto es de causa-efecto. Luego le ponemos otro texto. Yo les decía, el examen tiene muchos textos. El siguiente texto tiene como finalidad convencer o persuadir. Ya, solamente con ese mandato, ya yo sé de qué tipo es. Porque el texto que tiene como finalidad convencer o persuadir es un texto argumentativo. Entonces, lo leemos y ya sabemos que el texto es argumentativo. Esta parte, esta pregunta corresponde a el texto descriptivo. Aquí se está describiendo un automóvil Ferrari, ¿verdad? Dice cómo es el automóvil. Si recordamos, la crinografía es cuando se describe una cosa o un objeto. Eso significa, ¿verdad?, que esa pregunta que está ahí sobre la descripción no es el único tipo de pregunta que puede salir. Es una alerta para ustedes para que repasen los textos descriptivos. En la descripción tenemos el retrato, que hicimos un ejercicio de eso. El retrato es cuando yo describo las cualidades físicas o morales de una persona. A la vez, las dos cosas, o sea, lo físico, cómo es por fuera, su color de pelo, la textura del cabello, la piel, los ojos, la boca, la vestimenta, eso es lo físico. Cómo se comporta, sus costumbres, sus cualidades, si es honrado, bueno, si tiene antivalores, o sea, las dos cosas a la vez de otra persona es un retrato. Un autorretrato es cuando yo me describo a mí misma en la parte física, cómo soy por fuera, cómo me visto, mi pelo, mi piel, mi cara, y también en cómo es mi comportamiento, mi conducta, mi carácter, mi moral. Eso sería autorretrato. Está la topografía, que es cuando se describe el paisaje. Puede ser un paisaje natural o artificial. Si yo describo la habitación en la que yo estoy con una topografía, pero si yo describo una playa, el mar, eso es algo natural, también estoy haciendo una topografía. Está la cronografía, que es cuando se describe un momento de la historia, ¿verdad? Eso es crono es tiempo, momento de la historia. Por ejemplo, cómo estaba el día de ayer, cómo fue, qué yo hice, qué pasó, la temperatura, el ambiente, llovió, estaba nublado, era de noche, era de día, qué hora era. O sea, eso es cronografía. Crinografía es eso, ese ejemplo que está ahí, cuando describimos una cosa, un objeto, un jarrón, un cuadro, hay un automóvil, una muñeca. Habíamos visto en el segundo parcial, habíamos visto que se describía una muñeca. Y también tenemos la caricatura, que es cuando se exageran los rasgos del carácter y físico de una persona. Ya la otra parte corresponde a falso y verdadero. Como dice aquí, todas son verdaderas. Son muchas preguntas, porque también hay selección, hay otras, son muchas preguntas.
Vamos a verla cada una. Persuadir es conseguir, por ejemplo, todas estas que no tienen la opción de falso y verdadero, también es para que ustedes sepan si son falsas y verdaderas. Todas son verdaderas, dice ahí, al final. Persuadir es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe de un modo determinado. La temática es un conjunto de temas de una obra, de un asunto, un autor. Los conectores. ¿Se acuerdan que hablamos de los conectores en el texto argumentativo? Son palabras que sirven para relacionar ideas. Y, por ejemplo, yo voy a saltar, porque si se dan cuenta, tanto que me preguntan sobre el glosario, la mayoría de esas preguntas fueron sacadas del glosario. Así que estudianla minuciosamente. Yo estoy saltando porque esta parte fue la última que nosotros repasamos con el segundo parcial, pero voy a saltar a la 43, que ya es de temas que ya trabajamos hace mucho, de la comunicación. La comunicación es importante para el desarrollo de los pueblos, al mismo tiempo que ayuda a mantener las relaciones de trabajo, de pareja y amistades. Eso lo tratamos en el tema de la comunicación. También en el primer periodo trabajamos las palabras según su significado. Un sinónimo es una palabra que tiene un significado igual o semejante a otro. Todas son verdaderas. Las palabras antónimas, recuerden, incluso aquí está un ejemplo, lindo y bonito. Eso es, bueno, esta es falsa. Esta es falsa porque aunque el significado es correcto, lindo y bonito no son antónimos, son sinónimos, ¿verdad? Así que para que no se confundan, recuerden que en un falso y verdadero, si una parte es correcta y la otra no es correcta, ya eso la hace falsa. Las palabras que tienen un significado, como que tienen más de un significado, como planta, que es árbol, planta de los pies, de agua, de electricidad, de combustible, son palabras polisémicas. Eso es verdadero. Una forma de mejorar nuestro vocabulario y ampliar nuestro campo semántico es a través de la sinonimia, antonimia y paronimia. Eso lo dimos en la unidad 2. La lengua es un sistema de signos convencionales, eso es verdadero. Se llama lenguaje, una facultad exclusivamente de los seres humanos, verdadero. Se llama conciencia lingüística al nivel de conocimiento que tienen los hablantes de su lengua materna. Ahí era que yo decía que lo motivaba a ustedes a querer aprender a usar su idioma, porque si usted es consciente lingüísticamente, usted va a tener una mejor pronunciación, una mejor dicción. También aquí pusimos algunas cosas ya de la narración, la técnica flashback, de las funciones del lenguaje. Estaba lo connotativo y lo denotativo. Lo connotativo es cuando es algo irreal, ¿verdad? Dice aquí que le lloverán palos, no llueve palos, llueve agua, eso es connotativo. Y denotativo es cuando hablamos de algo concreto o real. Recuerden las funciones del lenguaje también. En las funciones del lenguaje teníamos la conativa o apelativa, informativa, poética, fática o de contacto, y la metalingüística. Y también salen preguntas de la narración. Aquí dice que todas son verdaderas, pero ya yo les señalé que la número 45 es falsa. Entonces, nada, buena suerte. Y espero que estudien mucho. Quiero buenas notas, el examen vale mucho, vale 20, así que feliz resto del día.